Yo me presento así, como está acá. Ahí me presenta. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo te presento. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla. Antes que nada, quiero agradecerles por haber venido. Yo sé que es un día de semana y a veces se complica un poco. También agradecerles a las autoridades del SEMA por habernos prestado este espacio. Y también agradecerles principalmente a Expert por haber venido y haberse hecho un espacio en la agenda. Ahora Fabricio Latrónico, el actual presidente de la Juventud Liberal Universitaria, y Ezequiel Gigante, que es el fundador de la Juventud Liberal Universitaria y actual presidente de la UCD, nos van a brindar unas palabras. Bienvenidos. Para los que no saben lo que es la Juventud Liberal Universitaria, ¿se escucha? Bueno, ahí va. La Juventud Liberal Universitaria se fundó aquí en el SEMA con la idea de difundir ideas de libertad entre jóvenes, principalmente estudiantes universitarios, que se encuentran en otras universidades. La idea principal fue juntarnos a escribir, hacer artículos y generar representación liberal en otras universidades. Un ejemplo acá, Nicolás Sbeili, fundador también de la JLU, armó un grupo que se llama Meritum, aconsejo leerlo, sobre todas noticias liberales. Y bueno, hace poco empezamos a hacer charlas entre jóvenes con referentes liberales. El mes pasado vino Eduardo Martí y ahora nos vino a hablar José Luis. Vamos a tratar de todos los meses o cada 2 meses hacer una charla de estas. Tenemos la vara muy alta, pero vamos a tratar de seguir convocando gente de esta talla. Y nuestro próximo objetivo sería lograr que en otras universidades no tan liberales como el SEMA se formen nodos de liberalismo, porque por ahí en otras universidades los liberales están segregados y no se identifican. La idea es que en cada universidad haya grupos liberales. ¿Para qué? Para que animen a expresarse, animen a agruparse, animen a sentirse representados. Ahora les quiere hablar Ezequiel, fundador, ideador de la Juventud Liberal Universitaria. Un aplauso. Muchas gracias, Fabricio. La idea, sí, es verdad, hace ya 2 años fundamos la Juventud Liberal Universitaria. La idea era que haya un espacio para jóvenes liberales que puedan expresarse sin ningún tipo de censura. Lamentablemente las universidades los chicos en las universidades estatales están siendo bombardeados por una ideología contraria a las ideas de la libertad. Ya hace 2 años estaba junto con el profesor Mariano Fernández, con Nicolás Sbeili, que está acá, decidimos crearlo, la idea fue creciendo y bueno, hoy tenemos a José Luis, que tuvo la amabilidad de venir a darnos la charla. Yo quiero pedirles abiertamente y agradecerle a José Luis la consistencia que defiende con los valores de la libertad en cada medio de comunicación al que se presenta, ya sea radial, televisivo, y el amor que le pone a las ideas de la libertad. La verdad que creo que hablo en nombre de todos los que estamos acá, y bueno, les quiero pedir un muy fuerte aplauso para José Luis Espert. Bueno, ahora les voy a contar un poco quién es José Luis Espert, aunque ya creo que muchos lo conocen. Él cursó sus estudios de doctorado y licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Economía aquí, en la Universidad del SEMA, y un máster en Estadística de la Universidad de Tucumán. Y en todas ellas ha ejercido la docencia. Es columnista de los diarios La Nación de la Argentina y El País de Uruguay. Es socio de la Asociación Argentina de Economía Política y actualmente dirige su consultora Expert y Asociados, en donde brinda asesoramiento económico. Por otro lado, fue premiado 2 veces por su valiente defensa de la libertad. En el año 2009 por la Fundación Atlas y en el año 2015
por la Fundación Federalismo y Libertad. Él vino aquí hoy a darnos esta conferencia porque está realmente convencido de que hay que ganar la batalla cultural, y para eso es muy importante que haya jóvenes como ustedes comprometidos. Ahora sí, le vamos a dar un muy fuerte aplauso para recibirlo. Otro más. Hola chicos, bueno, de nuevo, falta que lance mi campaña, ahora ya van 2 aplausos. Ahí está, buenísimo, gracias. Bueno, gracias a la Juventud Liberal Universitaria por invitarme a estar acá. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Miren, la idea de la, sí, como decía Camila, el cambio en Argentina se puede originar de 2 maneras, ¿no? O cambia la élite que gobierna, la manera de pensar, y el cambio va hacia abajo, o por ponerlo en forma extrema, a veces, si bien puede ser excesivo, me parece que pone de manera clara las cosas, o desde abajo hacemos una verdadera revolución cultural para quitar el moho de las cabezas del promedio de los argentinos y los ayudamos a pensar, no de una manera, sí, es de una manera liberal. Lo que pasa es que, la verdad que lamentablemente, la palabra liberal ha sido muy menoscabada y vituperada en Argentina por experiencias fallidas, falsamente liberales, cuando la libertad ha generado prosperidad en el mundo, a diferencia de lo que se piensa acá. Así que, si la élite que gobierna, la política, la empresarial, la intelectual, los economistas top, los periodistas top, los sindicatos no cambian, bueno, deberíamos estar nosotros para ayudar a ese cambio. Por lo menos, miren, si uno no tiene alguna utopía en esta vida, es un carro atmosférico, si no, ¿no? Que es la vida sin utopía, sin deseos, sin ilusiones. Y yo sé muy bien, y probablemente mejor que el promedio de ustedes, que son muy jóvenes, simplemente por una cuestión de mi vejez o mi edad, la diferencia de años que tengo con ustedes me hace pensar que sin un cambio cultural es difícil complementar algún cambio hipotético que venga de la élite. Acá tiene que haber un encontronazo en el buen sentido entre una élite que gobierna diferente a en promedio los impresentables de hoy, salvo honrosas excepciones, y que los jóvenes, o sea ustedes, también cambian, ¿no? Porque yo veo mucha juventud, así como hay juventud valiosa como ustedes, veo mucha juventud perdida en cuanto a las ideas que tienen, ¿no? Entonces, se me ocurrió, tal vez la charla mía o mi presentación sea un poco densa en algunos pasajes, pero yo creo que la defensa de las ideas liberales no se hace solo desde el discurso, desde la dialéctica, sino que se hace con rigor científico. Y gracias a la Universidad del SEMA, lo poco de rigor científico que tengo probablemente lo tenga por ella, y creo que las ideas liberales mejor defendidas son las ideas liberales que se pueden defender desde la formación que dan instituciones como el SEMA. Así que yo voy a hacer una presentación un poquito cargada tal vez de números, pero números que le dan sustento riguroso a las ideas, ¿no? Insisto, porque si no es una discusión de café sin rigor científico. Así que si tal vez sea un poquito pesado, voy a tratar de no usar más de 40 minutos, 45, para dar lugar a las preguntas de ustedes. ¿Hay micrófonos para que ustedes hagan preguntas acá? No sé, a los organizadores les pregunto. ¿Hay micrófono? ¿Ese inalámbrico anda? ¿Sí? Bueno. Los felicito por el logo primero, está muy lindo, ¿eh? Felicitaciones. ¿Quién es el idea del logo? ¿Nico? Bueno, bien, Nico, felicitaciones. Muy lindo logo. Bueno, ahí vamos, ¿eh? En esta primera transparencia, lo que les estoy mostrando es la tasa de crecimiento de Argentina comparada con el mundo, desde que Argentina nació allá por principios del siglo XIX, como país independiente. Acá, en esta línea, yo les muestro la tasa de crecimiento argentina de
casi 200 años, en realidad son 195, pero casi 200 años de vida, la tasa de crecimiento de Argentina en esos 200 años fue de 3,4%. Más de un punto por encima de la tasa de crecimiento que tuvo el mundo en el mismo periodo. Uno dirá, bueno, una buena noticia, Argentina crece, en el largo plazo viene creciendo más de lo que crece el mundo. Ahora, esta tasa de crecimiento de Argentina por encima del mundo, como les muestro en este primer numerito, esconde un hecho importante, que hay 100 años muy diferente a los otros 100 en estos 200 que les muestro. Repito, Argentina en el largo plazo viene creciendo más de lo que crece el mundo. Rigurosamente, pero no lo hice de manera deliberada, para comparar series de tiempo tan largas, yo debería haber corregido este número por el crecimiento de la población. Porque en un país que ha tenido fuertes corrientes inmigratorias como Argentina, no es lo mismo compararlo con el mundo, que no necesariamente, salvo extraterrestre, no va a tener corrientes inmigratorias. Si yo lo corrigiera este número, que no lo hice para no confundirlos o para que manejaran un número que todo el mundo conoce, el crecimiento de la Argentina sería casi igual al del mundo, porque Argentina recibió 2 oleadas muy grandes de corrientes inmigratorias en los últimos 200 años, particularmente desde fines del siglo XIX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Así que Argentina, yo le diría, si no corrijo por el crecimiento de la población, en estos 200 años que tiene desde su independencia, entre comillas, ha crecido un punto por encima del crecimiento económico del mundo, y si lo corrijo por el crecimiento de la población, ha crecido igual. Yo le diría, ya este dato muestra un problema o debería hacernos sonar la alarma, porque el mundo ya a principios del siglo XIX, cuando Argentina comenzaba su proceso independentista, ya tenía países con un nivel de desarrollo importante como los Estados Unidos, sin hablar Europa. Así que, por lo tanto, Argentina debería haber crecido mucho más que el mundo en estos 200 años, porque cuando Argentina arranca su proceso independentista, ya enfrentaba en este conjunto que se llama mundo, países que estaban muy desarrollados. Por definición, un país que ya está muy desarrollado va a crecer mucho menos que un país que no lo está, como Argentina hacia principios del siglo XIX. Ergo, por más que Argentina haya crecido un poquito más que el mundo sin corregir por la población, e igual que el mundo corrigiendo por la población, no es un gran crecimiento el que Argentina ha tenido. Porque, insisto, cuando arranca este periodo de 200 años, Argentina ya era un país chico o pobre comparado con el mundo que tenía dentro países muy ricos como los Estados Unidos o Europa. La segunda reflexión que les haría es que este proceso de 200 años de historia tiene 2 100 años completamente diferentes. Argentina creció una tasa mucho mayor en los primeros 100 años que en los segundos 100 años. En los primeros 100 años, primer centenario, la Argentina creció 4% promedio por año y el mundo 1,5%. Como verán, Argentina creció a una tasa 2,5 veces superior a la tasa de crecimiento del mundo en los primeros 100 años. En los segundos 100 años, el último siglo, Argentina, fíjense, ya creció por abajo de lo que ha crecido el mundo. En particular, el periodo por el cual, dentro de los primeros 100 años, Argentina creció muy por encima del mundo, es este periodo de alrededor de 40 años, que es lo que se llama la generación del 80. Yo diría, la generación del 80, este periodo de 40 años, es el periodo durante el cual Argentina creció más con respecto al mundo que nunca a lo largo de su historia. Y la generación del 80 es aquella generación que grabó a fuego los ideales liberales de Argentina. Mitre, Sarmiento, Roca, Alberdi. Los fundadores de la Argentina próspera, que hizo que a principios del siglo XX, allá por 1913, 1914, cuando estaba estallando la Primera Guerra Mundial, Argentina era el país número 10 en ingreso per cápita del mundo. Si uno mira las enciclopedias de aquella época va a encontrar que se decía que Argentina podía llegar a ser una amenaza en el futuro con respecto a la potencia mundial que ya era en aquel momento, principio del siglo XX, Estados Unidos. Repito, luego de 40 años de liberalismo de la mano de la generación del 80 y meritocrática además, Argentina era número 10
en el ranking mundial de ingreso per cápita y era considerado por las enciclopedias de aquella época como una amenaza para la potencia que ella era en aquel momento Estados Unidos. Para que tengan una idea, Argentina hoy en ingreso per cápita está número 83, 84 de 230 países que hay en el mundo y Estados Unidos está siendo ahí número 1, número 2, dependiendo qué dólar uno toma con respecto a Noruega en términos de ingreso per cápita, ¿no? Así que Argentina, desde aquella época a esta parte, estamos hablando de un poco más de un siglo, ha caído cerca de 70 puestos. Mientras que Estados Unidos sigue peleando o sigue siendo número 1 en ingreso per cápita y sin ninguna duda es la potencia número 1 a nivel mundial cuando uno agrega los premios Nobel, el liderazgo en investigación y desarrollo, potencia militar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la derrota de Argentina contra sí misma a lo largo de estos casi 100 años, si ustedes quieren, arranquemos en 1930, cuando la decadencia en serio, ha sido realmente humillante para aquellos que queremos a nuestro querido país. Mi idea es mostrarle por donde yo creo que pasa la explicación de la decadencia, para justamente tengamos elementos, desde mi punto de vista al menos humildemente, para dar esa batalla cultural frente a la enfermedad populista que hay en Argentina. Algunos otros subperíodos le siguen marcando cosas como las que están en estos primeros datos que yo les mostré. Por ejemplo, desde que volvió la democracia hasta hoy, la tasa de crecimiento de Argentina es menor que la tasa de crecimiento del mundo. Insisto con la gravedad del hecho que significa Argentina, un país en desarrollo, un país pequeño, un país que tiene todo para avanzar, que crezca menos que el mundo que tiene adentro, a los ya desarrollados, a los ya ricos, que por definición van a crecer poco, y tiene algunos pobres que están en la pobreza absoluta, como alguna parte de África, que de a poquito están saliendo, cuidado, ¿no? Desde la democracia hasta hoy, la Argentina crece menos que el promedio mundial. Vamos a tomar otro periodo. Después de la Gran Depresión, Argentina creciendo menos que el promedio mundial. Vamos a tomar después de la Segunda Guerra Mundial, también creciendo menos que el promedio mundial. Vamos a tomar desde el máximo de la convertibilidad, también creciendo menos que el promedio mundial. Tomemos, por ejemplo, después de la hiperinflación. Argentina ha crecido prácticamente igual que el mundo. Durante todo el kirchnerismo, Argentina creciendo un poquito más que el mundo. Si uno piensa que Argentina en el 2002 tuvo la peor crisis de toda la historia, esto es poca cosa, que hayamos crecido solamente 0,7 puntos por encima del crecimiento económico del mundo. Fíjense que ya los mandatos de Cristina Kirchner, ni hablar el último, si yo pusiera el último mandato de Cristina Kirchner, el de 2011-2015, este crecimiento económico sería cercano a 0, cuando el mundo ha crecido a un poquito menos de 3,2 al 3%. Así que yo le diría, salvo de manera categórica, con 40 años de generación del 80, o salvo después de grandes incendios como fue el 2002, Argentina no logra crecer por encima del crecimiento económico mundial. Entonces yo diría, el mensaje que queda de esta primera transparencia es que Argentina a la larga crece más o menos lo que crece el promedio del mundo, lo cual es muy poco pensando que Argentina es un país de ingresos medios a bajos y tiene todo por ganar. Para que tengan una idea, hoy Argentina tiene un PIB per cápita de 11.400, 11.500 dólares, y Estados Unidos tiene 5 veces más. Sin embargo, Argentina, teniendo un PIB de 11.500 dólares que contra Estados Unidos, que tiene 5 veces más aproximadamente, crece a la misma tasa que un país desarrollado. O sea, el catch-up, la convergencia, así no se va a dar nunca. Esa es la primera o la gran demostración de la pobreza del crecimiento económico de Argentina. Crece a lo que crece un país ya desarrollado, ya rico. Insisto, las únicas veces que Argentina ha crecido por encima del promedio mundial ha sido por un largo plazo, como 40 años durante la generación del 80, o después de que Argentina comenzó su decadencia en el 30, lo ha hecho solo después de un gran incendio, como fue después de la hiperinflación, durante la convertibilidad, o como fue después del incendio de 2002, en el periodo 2003-2011.
Yo ahora le podría mostrar otras maneras de ver esta decadencia, pero prefiero avanzar y no aburrirlo con mucho número. En todo caso, después vuelvo si quieren. Pero mi idea es que me pregunten mucho, más que yo estar acá mucho tiempo. Porque hay gráficos que muestran, por ejemplo, otra manera de mostrar esto. Hay muchas maneras de mostrar esto. Otra es mostrarles, por ejemplo, que Argentina aproximadamente en 1930 perdón, tenía 5 veces el PBI per cápita de Brasil y hoy tiene apenas el PBI per cápita de Brasil, por ejemplo. Otro es que Argentina, antes que China comenzara su revolución medianamente capitalista hace 30 años, tenía 10 veces el PBI per cápita de China y hoy Argentina tiene casi el mismo PBI per cápita chino, o los chinos tienen nuestro PBI per cápita. Es otra manera de mostrar la decadencia argentina. Yo lo que sí voy a decirles es una cosa que me parece también para rescatar. Acá hay varios gráficos que muestran lo mismo. Acá, por ejemplo, la comparación. Estos gráficos tienen todos en el numerador el PBI per cápita de Argentina y en el denominador tienen el PBI per cápita del país X. Por ejemplo, la línea roja es el cociente entre el PBI per cápita de Argentina y el PBI per cápita de Brasil. Acá están lo que les decía, por ejemplo. No era 1930, sino a principios del siglo XX. Argentina tenía 5 veces el PBI per cápita de Brasil. Y hoy Argentina está ahí con un PBI per cápita de Brasil que está 75% por encima. Lo que les quiero mostrar es una cosa de este gráfico que no le dije antes, que se ve en este otro gráfico donde la comparación es contra otros países de América Latina y que se ve en este gráfico también contra los países del sudeste asiático y que se ve también en este gráfico contra los desarrollados, que es, fíjense lo que pasa desde la hiperinflación para acá. Tenemos recuperación con la convertibilidad, la crisis 2002 y la recuperación durante la década kirchnerista. Fíjense, vuelve a verse lo mismo, recuperación después de la hiper, caída en el 2001-2002, recuperación en la década kirchnerista. Lo mismo acá y lo mismo acá. Es como que parecería ser que, a partir de la hiperinflación, esta decadencia de nuestro PBI real per cápita comparado con cualquier otro país del mundo, se ha tomado un descanso. Acá hay varias preguntas por hacerse, porque fíjense que esta pendiente negativa, que indica el deterioro de nuestro PBI relativo a cualquier otro país del mundo, pasa a tener pendiente cercana a 0 a partir de la hiperinflación. La pregunta, ¿hemos parado la decadencia o solamente la decadencia se ha tomado una pausa? Independientemente de la respuesta que uno tenga a esta pregunta, ¿el parate en la decadencia o la pausa que se ha tomado la decadencia tiene que ver con méritos propios o tiene que ver solo con cuestiones exógenas a la Argentina? Yo lo planteé en forma extrema para que encuentren un poco los polos de la discusión que uno puede plantear acá. Por supuesto, como generalmente ocurre, la verdad puede llegar a estar en el medio, pero recuerden que la pregunta original es si la decadencia continúa y estamos en una pausa o hemos parado la decadencia. Las explicaciones polares que hay para explicar o la pausa en la decadencia o el fin de la decadencia argentina son las siguientes. Argentina o el mundo durante los 90 hubo un gran shock de oferta de capitales en el mundo para todos los emergentes. Los ingresos de capitales mayúsculos que hubo en Argentina durante los 90 no solo los recibimos nosotros, sino que también lo recibieron otros países del mundo. El mérito argentino fue que hizo una reforma estructural pro mercado, yo diría que fue ejemplo del mundo en el mundo emergente en esa época. Tengo infinidad de observaciones a la reforma pro mercado realizada, pero eso quedará para las preguntas si alguno la quiere. Pero lo importante en esto es que el mundo desarrollado, subdesarrollado, en crecimiento, los emergentes, en los 90 recibieron mucho capital. Yo tuve la fortuna por trabajo de viajar mucho por el mundo emergente en aquella época, exactamente Europa Oriental, después de la caída del muro, y vi realmente explotar las economías emergentes en aquella época, en particular las economías de Europa del Este. Argentina formó parte de ese conglomerado de economías que le fue muy bien durante los 90. En la última década,
Lo que ocurrió también fue que a los países emergentes, los productores de materias primas, les llovieron los dólares desde afuera. Producto del shock favorable de término de intercambio que hubo durante la última década. Previo a la década de la convertibilidad y previo a la última década, la década kirchnerista, en el mundo hubo una brutal baja de la tasa de interés de los Estados Unidos, que en los 90 favoreció el ingreso de capitales a los países emergentes y que en la última década provocó un derrumbe del dólar en el mundo que provocó ese boom en los precios de los commodities que hubo, además del crecimiento económico chino. Acá habría entonces, independientemente de que uno diga que la decadencia se tomó una pausa o que la decadencia paró, dos explicaciones completamente exógenas de este parate en la decadencia o de esta pausa en la decadencia, que es shock exógenos. En los 90 el shock de ingreso de capitales y en la última década el shock de término de intercambio favorable. Hay una explicación antitética a esta, si ustedes quieren, la que le asigna solo méritos a la Argentina, por ponerlo en forma extrema para que les quede claro cuál es la discusión, ¿no? Insisto que la verdad seguramente estará en el medio, que es que lo que ha pasado desde el año 90 hasta acá, casi un cuarto de siglo, es que ha habido una gran revolución dentro del sector agropecuario como consecuencia de la soja transgénica y de todo el avance tecnológico que hubo y de la capitalización que hubo del sector agropecuario durante los 90. Argentina cosechaba 30 millones de toneladas de granos a principios de los 90, hoy está cerca de los 100 millones de toneladas. Algunos consideran que ahí está el factor por el cual la Argentina, por más crisis que haya tenido, hiperinflación o 2001-2002, tiende como inercialmente a crecer como consecuencia de la revolución que se gestó en la pampa húmeda. Entonces, les quiero marcar en esta transparencia nuestra caída secular, nuestra decadencia, nuestra baja tasa de crecimiento, pero cuidado, que acá en el último cuarto de siglo hay alguna duda de qué puede estar pasando con nuestra decadencia. Ahora voy a ir a esto me parece importante para la batalla cultural de ustedes. Les voy a mostrar dos transparencias que no son mías, están realizadas por otro economista, se llama Ariel Korenberg, que trabaja en la Universidad de Buenos Aires y que está involucrado en un proyecto muy interesante con la Universidad de Harvard, estudiando los factores del crecimiento económico de países, de Argentina, del mundo. Yo le voy a presentar dos transparencias ahora que muestran, uno, el PBI agropecuario contra el PBI total de Argentina y el PBI industrial contra el PBI total de Argentina. O sea, la participación del valor agregado agropecuario en el total del PBI argentino y la participación del PBI industrial en el total del PBI argentino. La primera transparencia es el sector agropecuario. El sector agropecuario, a principios del siglo XX, se llegó a representar casi el 40% del PBI argentino. Hoy estamos hablando de un PBI agropecuario que a data llega al 10% del PBI agropecuario. O sea, acá ha habido un derrumbe de la participación del PBI agropecuario en el PBI total. ¿Cuáles son las causas que están detrás de este derrumbe? Varias. Una, y se las voy a enumerar en cómo me van saliendo, no le estoy asignando un ranking de importancia. Una es que en el mundo se ha expandido de manera brutal la frontera de posibilidad de producción agrícola. Insisto, Argentina a principios de los 90 producía 30 millones de toneladas, está en 100. Eso ha ocurrido en todo el mundo. Obviamente, con semejante expansión de las fronteras de posibilidad de producción agropecuaria, el precio relativo del agro contra el resto de los precios de la economía, algo así como el PBI contra PBI, cae. O sea, parte de esta caída no es que se están fundiendo un montón de chacareros por año, sino que tiene que ver con que el chacarero cada vez produce más relativamente y por eso el precio relativo de su producto va a caer. Ahora, hay otra explicación muy importante para Argentina, que son las políticas claramente antiagropecuarias, antiexportadoras que Argentina viene siguiendo desde por lo menos el año 30. Que no es casual que esto se esté derrumbando también desde el 30. El IAPI de Perón,
las retenciones agropecuarias durante la última década, las provisiones para exportar de la última década. Todas estas cosas juegan contra el sector agropecuario. Y una cosa que el sector agropecuario no se da cuenta, y probablemente muy pocos de ustedes se den cuenta, pero a ustedes se los perdono, porque son jóvenes y están estudiando, al sector agropecuario no se lo perdono, porque son todos viejos como yo, que ni siquiera entienden lo que les perjudica y lo que no les perjudica. Y se lo digo yo que soy del palo agropecuario, no de la vereda enfrente. Yo soy nacido en Pergamino, zona núcleo en producción agropecuaria, y toda mi familia vive del campo. Así que se lo digo desde adentro. Pero el productor agropecuario, el dirigente agropecuario, mejor dicho, no entiende que el cáncer para el valor agregado agropecuario es el cierre de la economía y la competencia aportada. Lo que más le conviene al campo, al petróleo, a la minería, a la industria exportadora, al turismo argentino, todos los sectores que pueden producir para exportar, lo que más les conviene es el libre comercio. Piénsenlo fácilmente. ¿Por qué un arancel para importación es lo mismo que una retención a la exportación? O sea, ¿por qué un impuesto a la importación es como un impuesto a la exportación? Eso es un teorema que es del profesor Lerner, ya fallecido, del año 36, que se llama la simetría de Lerner. La simetría de Lerner dice esto, e intuitivamente se los voy a explicar. Para el sector agropecuario, que importa mucho insumo, conceptualmente, no en los números, pero conceptualmente, es tan grave una retención a la exportación agropecuaria como que le impongan un arancel a la importación prohibitivo para importar maquinaria o insumos. Conceptualmente, en los números no, porque el insumo es parte del costo y el precio y la retención va sobre todo el precio bruto. Pero esta decadencia del sector agropecuario contra el PBI tiene también que ver con las políticas antiapertura, antiliberalización del comercio que Argentina viene aplicando desde el año 30. Ustedes habrán escuchado hablar de la sustitución de importaciones, de la restricción externa. Todo eso son políticas antiapertura que perjudican al sector exportador de Argentina. Y Argentina tiene por lo menos media docena de sectores grandes exportadores. Campo, petróleo, minería, energía y turismo. Y algún otro más, por supuesto, y la industria exportadora también. Pero en esta decadencia de Argentina, el sector agropecuario no ha estado ajeno, eso es lo que le quiero mostrar. En esa decadencia que les mostré antes, de una economía que crece poco en el largo plazo, bueno, el agro, el sector más dinámico relativamente que tiene Argentina, que más valor agregado genera directa o indirectamente, que más dinámica es para la creación de empleo, se ha visto también perjudicado. En algún lugar tienen que mirar esto como una moneda con dos caras. De un lado, la baja tasa de crecimiento económico de la Argentina en largo plazo. Del otro lado, a la pauta. Del otro lado, me puse eufórico, no soy un barra brava, les aclaro, ¿no? Del otro lado está la caída en el valor agregado agropecuario contra el PBI. Ahora vamos a hablar de la industria. Recuerden cuál es el cuento que todos los proteccionistas, defensores del arancel para importar, de las DEJAI, de todos los que defienden a la industria nacional, es que sin cuidar a la industria nacional, sin protegernos de la importación, Argentina no tendría industria. Bueno, yo les voy a demostrar que ese es un cuento de alguna gente que ya directamente es delincuente, ¿sí? Porque no hay ningún argumento para la defensa proteccionista. Fíjense el valor agregado industrial contra el PBI total. ¿Vieron lo que vimos recién con el agro? Lo vemos con el PBI industrial. Fíjense, el PBI industrial, mientras que Argentina funcionaba abierta al mundo, no paraba de crecer. Arrancó el siglo XX con 15 puntos del Producto Bruto y llegó a representar más de 30 puntos del Producto Bruto total argentino cuando estallaba la crisis, cuando estallaba la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que ni la crisis del 30 le impidió a la Argentina tener una industria que crecía y crecía con respecto al PBI. Una Argentina muy libre al comercio en esa época, hasta la crisis del 30. Y aún así, después del 30, donde el mundo empezó a cerrarse, Argentina también, el PBI industrial siguió creciendo con respecto al PBI total. El problema viene a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién vino en la Segunda Guerra Mundial, además del genocidio nazi? El Pocho. El Pocho. El gran Pocho que empezó
ya desde su primer gobierno, con políticas claramente antiagropecuarias y supuestamente de defensa de la industria nacional, cerrando fuertemente la economía al comercio internacional. Fíjense lo que pasó con el PBI industrial, dejó de crecer en términos del producto. ¿Y qué empezó a pasar a partir del 75? Cuando ese genio de la estadística llamado Axel Kicillof dice que comenzó el proceso liberal de endeudamiento extranjero. Ahora yo les voy a decir la verdad de la milanesa, no la estupidez que decía Kicillof, ¿no? A partir del 75 hasta hoy el PIB industrial no ha parado de caer. Entonces fíjense que cuando comenzaron las políticas proteccionistas, al revés de lo que reza el credo proteccionista, la industria dejó de crecer. Y desde que ya las políticas proteccionistas se transformaron en escatológicas, ahí se derrumbó el PBI industrial con respecto al PBI. Así que la estadística muestra claramente que no hay ninguna razón para la protección. Por eso digo que la protección debe ser algún negocio de un par de vivos acá. Porque acá es cierto que está metido la industria exportadora. Y alguien me podría decir, bueno, mirá, expert, eso como tiene adentro la industria exportadora y además la que compite con importaciones, la que compite con importaciones no paró de subir y en la que fundiste es a la industria exportadora. Ajá. O sea que acá lo único que hacemos entonces es una defensa corporativa independientemente de lo que le pase al conjunto. Porque si la industria que compite con importaciones ha crecido a expensa de la industria exportadora, y yo le diría que podría llegar a ser, además de crecer a expensas de la industria exportadora, ha crecido a expensas del globo de la economía, porque el globo de la economía no ha parado de caer, como les mostraban las primeras transparencias. Así que no hay ningún argumento, salvo algún negocio espurio, que yo no descarto que los exista, por supuesto, para la defensa de la protección. Porque Argentina, cuanto más proteccionista ha sido, peor le ha ido a la industria. Otro tema, porque acá viene la respuesta de los defensores de la industria protegida, es, ay, ¿cómo me explicás en los 90 que se fundió media industria? Abriste la economía y se fundió todo el mundo. Falso. Durante los 90 la economía se abrió solo contra Brasil. Ahora, ¿por qué se fundió la industria? Y es eso que se fundió. Se fundió también el campo, se fundió también el turismo. Ahora, ¿por qué la industria fue particularmente afectada? Por el atraso cambiario. El atraso cambiario no es una política arancelaria. El atraso cambiario no es apertura de la economía. El atraso cambiario es aniquilar a los sectores que producen bienes comerciados, exportables e importables. Entonces hay que saber diferenciar. Una cosa es la apertura de la economía y otra cosa es el atraso del tipo de cambio. La apertura de la economía no funde a nadie, todo lo contrario. Otra cosa es el atraso cambiario. Y Argentina es un país, yo se lo voy a mostrar ahora, que vive con atraso cambiario. Ahora eso funde mucho la industria, pero también perjudica al agro y a todos los sectores que producen para exportar. Entonces, les hablé de la decadencia argentina, les hablé del parate en la decadencia o la pausa en la decadencia y les he dado un bosquejo, una idea de lo que ha pasado sectorialmente y la famosa discusión que Argentina tiene, agro versus industria. En esta discusión, agro versus industria, los dos han perdido como consecuencia del proteccionismo. Y el proteccionismo industrial cruza los 80 años de decadencia que yo les mostré antes. Argentina no ha parado de hacer políticas proteccionistas a lo largo de los 80 años, salvo transitoriamente. La tendencia ha sido siempre de protección. Y la tendencia, como ustedes ven, ha sido una caída tendencial del valor agregado agropecuario y una caída que ya es casi tendencial, porque hace 40 años que viene, en el valor agregado industrial también. Sigo. Cuando algunas personas como yo planteamos la necesidad de cambiar, y ahora yo me voy a explayar sobre eso, hay gente que nos dice, ¿me pongo mejor para la foto? Yo voy a ser como Redrado, hay perfiles que me perjudican, otros me benefician. El único que me beneficia es de espalda, la verdad. La consecuencia de esta baja tasa de crecimiento que Argentina ha tenido, perdón, más que responderles con esta pregunta,
Cuando nosotros, algunos como yo decimos hay que cambiar, se nos dice, pero ¿estarán dadas las condiciones políticas para cambiar? Claro, me lo dice gente que lo defiende a Moyano, digamos, si están dadas las condiciones. Claro, obviamente, si vos venís de Moyano, nunca van a estar dadas las condiciones para cambiar, porque Moyano lucra con esta cosa de merda que tenemos, ¿no? Y después hay otra pregunta cuando me dicen si están dadas las condiciones para cambiar. ¿Y los costos sociales de cambiar? Bueno, yo le voy a dar un argumento acá fuerte, que es los costos sociales de no cambiar y de seguir haciendo lo mismo hace 80 años, pero acá hay una gráfica de casi 30, que son los niveles de pobreza que tiene Argentina. Esta es la pobreza argentina desde el año 88 hasta ahora. Tienen varios colores las gráficas, porque primero está la pobreza del INDEC hasta que el INDEC fue intervenido hasta que el INDEC fue intervenido en el 2006. Si bien son dos series diferentes, sigue siendo INDEC hasta 2006. Hasta acá es todo INDEC, o sea, todo este periodo es INDEC. Y a partir de acá, esto es el INDEC que... ¿Ustedes recuerdan cuando Aníbal Fernández, Aníbal, decía que Argentina tenía menos pobreza que Alemania? Bueno, son los datos de Aníbal, o la Morsa. La Morsa habla de estos números. Argentina tiene 4,7% de pobres, menos que Alemania. Bueno, pero claro, eso ocurre a partir de que el simio de Guillermo Monero intervino en el INDEC, ¿recuerdan ustedes? Si uno toma los datos de pobreza de la UCA a partir de 2007, la pobreza, fíjense, se ha mantenido relativamente estable entre 26 y 29 puntos del producto. El promedio de esta serie da 30. O sea que Argentina, en los últimos 28 años, casi 30 años para redondear, en 30 años Argentina ha tenido en promedio 30% de pobreza. O sea, Argentina, en los últimos 30 años, decididamente ha terminado siendo un país pobre. Porque un país con 30% de pobreza promedio es un país pobre. A valores de hoy, Argentina ha tenido en los últimos casi 30 años 14 millones de personas pobres. Valores de hoy, porque digo, es la pobreza de hoy, 30% sobre una población de 42 millones de personas. Así que el no cambiar, el seguir haciendo lo mismo durante años, durante lustros, durante décadas, es que Argentina tiene 30% de pobres y es un país pobre hoy. ¿Qué es lo que hace Argentina de manera sistemática, y repito una vez más, para estar en este sendero de decadencia? ¿Qué es lo que hace de manera sistemática? Yo diría, sintéticamente hablando, uno lo podría decir como lo ha denominado un brillante profesor de esta casa de estudios, bendita, que se llama SEMA, que es Mario Teijeiro. Ojalá que algunos de los que estudian economía tengan la fortuna de estudiar con él. Y se llama populismo industrial. Argentina hace 80 años que está metida en esta suerte de agujero, ¿no? O de perro que se muerde la cola, este loop que Argentina hace con el populismo industrial. El populismo industrial lo que considera es que esencialmente la única industria que está para generar valor agregado, porque además genera empleo, es la industria que sustituye importaciones. O sea, la diosa, la reina a venerar es la industria sustitutiva. El centro es la industria sustitutiva de importaciones. Para el populismo industrial, la industria exportadora es un problema. Dejémosla. Por lo menos no es un problema. Para el populismo industrial que entroniza la sustitución de importaciones, el agro, el petróleo, la minería, la energía son sectores rentistas, a los cuales hay que quitar la renta a través de los impuestos para que dejen de ser holgazanes, trabajen y generen algo de valor agregado. Como son sectores rentistas, a estos sectores se los exprime impuestos para producir o alimento barato, o combustible barato, o energía barata. Por eso, además, se prohíben sus exportaciones, para desenganchar el precio doméstico del precio internacional, la década kirchnerista. El argumento de la década kirchnerista de las retenciones o de las prohibiciones para exportar era o que el precio internacional
no se refleje en Argentina, o que la comida quede acá y que no se exporte para no matar de hambre a los argentinos. Les aseguro que ese razonamiento cavernícola rigió los destinos de Argentina durante más de 10 años, como fue la última década. Entonces, para el populismo industrial, la única industria, o la mesa tiene que estar servida solo para la industria sustitutiva, porque es la única que genera auténtico valor agregado, es la única que genera empleo. Por eso ustedes, cuando se enfrentan con un sustituidor de importaciones, el sustituidor les dice, ¿vos querés abrir la economía? Vos querés una Argentina para 2 millones de personas, no para 40 entonces. Ustedes lo han escuchado eso, ¿no? Bueno, pues ellos tienen en la cabeza que los únicos que generan valor agregado son los sustituidores de importaciones. Porque el agro, el petróleo, el turismo, la minería, son sectores rentistas, o sea, tienen tanta productividad que viven de rentas. Entonces la renta hay que expropiarla con retenciones. Y encima hay que prohibirles la exportación para que quede acá. Las consecuencias están a la vista de estas políticas. Nos quedamos sin carne, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin electricidad y sin gas. Así que el que entroniza la industria sustituidora y pone a todo el sector productor de exportables de Argentina a merced de la industria sustituidora es el que provoca la escasez de todo esto, de carne, de electricidad y de gas. Llega un momento que hay que importar la energía. Ergo, el Banco Central se empieza a quedar sin reservas. Y algún día hay que poner un cepo. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ahora, el cepo no se llega solamente por esto. Al cepo también se llega ¿por qué? Porque la otra columna vertebral del populismo industrial, además de cerrar la economía al comercio para proteger a la industria y someter a todo tipo de vejación a los sectores productores de exportables como agro, petróleo, minería, energía, turismo, además de esas dos cosas, lo que hace es tratar de que la demanda doméstica esté lo más caliente posible para crecer. ¿Cuál es la manera de tener una demanda muy caliente para poder crecer? Y no estoy hablando de lo hot, sino caliente en el sentido económico, mis queridos amigos, es haciendo todo el déficit fiscal posible. El déficit fiscal hay 4 maneras de financiarlo: emitiendo dinero con reserva del Banco Central, emitiendo deuda interna o emitiendo deuda externa, no más de 4 veces, 4 cosas. A la larga todas terminan en alguna crisis, o porque emito y voy a la hiper, o porque emito y me quedo sin reservas, o porque coloco deuda interna y un día tengo tanta recesión que tengo que devaluar y emitir, o porque coloco tanta deuda externa como los 90 y termino defaulteando. A la larga, no solo me voy quedando sin reservas o con escaseces como consecuencia del proteccionismo que tiene 2 caras o 2 directrices, el cerrar la economía del comercio y las retenciones, sino que también el fisco hace su parte acá, que también ayuda a que nos quedemos sin reserva, que también ayuda a devaluar algún día. Entonces el populismo industrial tiene el problema de una moneda con 2 caras. El problema del rechazo al libre comercio, la pretensión de cerrar la economía de la competencia importada con altos aranceles o con dejae como la última década, y además someter al sector productor de exportables a todo un conjunto de restricciones para exportar, de ROE verde, ROE rojo, retenciones, etc. Y la parte fiscal para tener la demanda caliente. O sea, en algún lugar, el populismo industrial lo que pretende es permitirle a la industria sustituidora algo así como cazar en el zoológico o cazar en el gallinero, pero además que permanentemente haya cada vez más gallina para masticar. El cazar en el gallinero es cuando yo le cierro la economía al comercio. Y el cierre de la economía al comercio no es solo poner aranceles altos para importar o prohibir importaciones, sino someter a los exportables a todo tipo de restricciones para exportar y retenciones.
Pero además de cerrar el zoológico, cerrar el gallinero, meterle muchas gallinas, muchos animalitos para que se los mastique, que es el déficit fiscal. Que haya déficit, emisión, para tener la demanda bien caliente. A la larga, siempre se termina en crisis. A la larga es inexorable la crisis. Porque me quedo sin reserva, porque no puedo importar más energía, o porque me quedo sin reserva por el déficit fiscal. Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo? A ver, a los organizadores. Lo que quiero, así, lo que quiero. Mi familia me cocina al espiedo a mí, ¿no? Voy a ir acá. Después voy a volver, Voy a volver. Lo que nos propone el populismo industrial, que es lo que ha pasado en Argentina en los últimos 80 años o medio siglo, es tener una crisis como fueron el 89 o como fue el 2001-2002. Después de una gran crisis siempre hay una gran recuperación. En la jerga financiera, cuando un activo perdió por completo su valor y luego rebota, se dice que es el rebote del gato muerto. Algo que murió rebota. No sé por qué se dice el gato, la verdad no tengo la menor idea. Pero bueno, se dice así. Después del 89 hubo un rebote. Después del 2002 hubo un rebote. Ahora, ¿por qué del gato muerto? Porque está muerto, en realidad no tiene vida la sustitución de importaciones y el déficit fiscal. A la larga venimos a un proceso de deterioro y luego el deterioro termina la crisis. Piensen en la convertibilidad. Tuvimos entre 91 y 98 8 años casi de crecimiento económico chino durante la convertibilidad. Hasta que en el 99 empezó la malaria duró 99, 2000, 2001, ese es el deterioro, y 2002 la crisis. 2002 la crisis, 2003, 2011 la recuperación. 2011, 2015 el deterioro, y ahora 2015 estuvimos a punto de tener una crisis, y ahora nos hemos alejado un poco. Yo diría, nos hemos alejado, pero la crisis todavía se puede ver por el espejo retrovisor. No hemos salido de la zona de peligro. Lo que quiero mostrarle con este triángulo, lo mismo podría replicarle yo para el plan austral, para el plan de Martínez de Oz y para el plan de inflación cero de Helber que terminó en el Rodrigazo. Estos 4 planes que terminaron en crisis, plan de inflación cero de Helber, plan de Martínez de Oz, el austral, la convertibilidad, repiten este triángulo vicioso, como yo le llamo, pero de manera perfecta. La crisis, una recuperación, el ave fénix, si ustedes quieran, el deterioro y la crisis. El desafío del nuevo gobierno, el que asumió el 10 de diciembre pasado, Macri, es evitar una crisis para rebotar algún día. La pregunta es si sin cambio de paradigma de 180 grados se puede evitar una crisis. Ahora voy a tratar de explayarme un poquito sobre esto. La otra cosa que creo que es interesante mostrarles hay muchas cosas, pero en cualquier momento van a empezar a tirar con algo de la silla, porque esto es largo. Pero esto no puedo no mostrárselos, porque me parece, es algo con el cual yo vengo trabajando hace tiempo y lo vengo mostrando en todos los lugares que puedo. De hecho, quienes me han visto en televisión, yo lo he mostrado en televisión a veces. De hecho, creo que la última vez que lo mostré estaba Grondona todavía, que conducía su programa, así que sé bastante. ¿Qué pasa? Miren, esta es la situación fiscal argentina de los últimos 55 años, que arranca en el 61 este gráfico y termina en 2015. O sea, acá hay 55 datos, 55 años. 55 años, 55 datos. Un dato por año. Un año por dato. La línea azul es donde yo quiero que fijen la atención, es el resultado fiscal, impuesto menos gasto, incluyendo nación y provincias, y después del pago de intereses. O sea, es la definición más ácida, si ustedes quieren, y más conceptual, más nuclear del déficit fiscal, o del resultado fiscal. Acá está el número 0, cuando la gráfica azul esté por debajo de 0 hay déficit, y cuando esté por encima hay superávit. La primera cosa que surge claro de este gráfico es que de 55 datos que hay acá, solamente en 4 no hubo déficit. De hecho hubo superávit,
que son 2003, 2004, 2005, 2006. Néstor Kirchner. Resucita Néstor, vuelve con nosotros. O sea, de 51 datos, de 55 datos, 51 con déficit, solamente 4 con superávit. Los 4 años Néstor Kirchner. Prácticamente Argentina vive con superávit fiscal, con déficit fiscal, con déficit. Soy tan kirchnerista que fallido que tuve, ¿no? Hay mil bemoles o peros para degradar los superávit fiscales de Néstor, pero bueno, no sé si viene al caso, es para una discusión muy de economistas, pero bueno, lo cierto es que de 55 datos, 51 con déficit, solamente 4 con superávit. Esa es la primera cosa que surge de este gráfico. La segunda cosa que surge de este gráfico importante es que en cada uno de estos 4 puntos, que son 4 crisis, Rodrigazo, Martínez de Oz, la hiperinflación y la crisis de la convertibilidad, alrededor de estos 4 puntos, el desafío es que Macri no pase por lo mismo, pero lo que se ve en estos 4 puntos de crisis es siempre lo mismo, alrededor de ellos. Un deterioro profundo de la situación fiscal antes de la crisis, inmediatamente después de la crisis alguna recuperación que se desvanece con el tiempo. Fíjense, acá viene el deterioro del plan de inflación cero de Helbar, la crisis del Rodrigazo, la mejora posterior a Helbar, se desvanece la esperanza de una mejora fiscal, probablemente porque le pierde el miedo al déficit fiscal la clase política, le vuelven a las andadas hasta que viene la nueva crisis, se jabonean después de la crisis, un tiempo se vuelven responsables hasta que le vuelven a perder el miedo al déficit, vuelve el déficit a acentuarse, a acrecentarse, viene la crisis, otra vez el julepe y la mejora, otra vez la cuestión temeraria de hacer déficit fiscal de manera casi permanente, y acá está el que se basa en todo. Acá el cagazo fue fenomenal ya. Perdón. ¿Está siendo grabado esto? Bueno, entonces voy a decir más todavía cosas. Acá está el que se vayan todos. Fíjense, no en vano, el que se vayan todos en algún lugar es la explicación sociológica de por qué Argentina, olvidándome de las personalizaciones, tuvo superávit fiscal. El jabón fue tan grande de la clase política que llegamos a tener hasta superávit fiscal. A partir de 2005, con la primera elección legislativa que tuvo enfrentar Kirchner, comenzó otra vez el deterioro fiscal y prácticamente no lo abandonamos hasta hoy. Y acá está Mauri. Mauricio está acá. Está ahí. La pregunta de más para Mauricio es, Mauricio, ¿vamos para arriba después de una crisis o vamos para arriba sin crisis? Porque esto no se sostiene, quiero decirles. Por más bonito que a las chicas les resulte Prat Guy, yo les quiero aclarar, por más que sea un bombón, las leyes económicas no se rigen para los bombones. Si Prat Guy quiere hacer déficit fiscal todos los años 7 puntos del producto, todos los años a repetición y no para, les auguro un final feliz como este, digamos, ¿no? Una flor de crisis algún día y la recuperación después. No tengo la menor idea si eso va a pasar, después voy a discutir un poco más el corto plazo de todas maneras. Pero acá lo que se ve claramente, que las 4 grandes crisis que Argentina ha tenido en el último siglo, que están detrás de nuestra decadencia secular, son crisis de financiamiento del fisco. O sea, cuando yo le decía antes, esta matriz de decadencia argentina que tiene 2 caras, el cierre de la economía, la competencia importada, más toda la batería de medidas contra los productores exportables, es una cara, y la otra cara es esta. Un fisco que para calentar la demanda no para de tener déficit y nos lleva a crisis recurrentes. Fíjense que estas crisis se han producido con independencia de cómo se ha financiado el déficit fiscal en el periodo previo. Acá, antes del Rodrigazo, era emisión monetaria. Acá, antes de la crisis de Martínez de Oz, era deuda externa. Acá, antes de la hiper, era emisión monetaria. Acá volvió a ser deuda externa, como con Martínez de Oz. Y acá, durante el kirchnerismo, fue emisión monetaria y reservas. Lo que es increíble, y ahora sí meto un bocadillo para el corto plazo, pero en lo conceptual, sin que sea un pronóstico de corto, es que el nuevo gobierno me proponga como gran novedad volver a hacer lo que se hizo a pequeña escala durante la convertibilidad, y ya sabemos cómo terminó,
o durante Martínez de hoy, ya sabemos cómo terminó, que es, yo no voy a ajustar el gasto, dice Macri, por los enormes costos sociales que eso tiene, no piensa en los costos sociales de los que pagamos impuestos para financiar a los ñoquis que él no echa, y cambiar el financiamiento del déficit por emisión monetaria y reservas y pasarlo a ser deuda externa. Ese es el gran cambio conceptual que Macri piensa que va a traer la nueva Argentina. Yo diría, puede ser que tengamos una recuperación, no lo descarto porque ha caído muy fuerte el riesgo país y eso puede generar alguna reactivación a fin de 2016 y 2017 también. Pero es una reactivación que independientemente de que se dé o no, no se sostiene con el tiempo, simplemente porque está probado el experimento que financiar déficits fiscales, independientemente de cómo se financie a estos niveles, termina mal. Otra cosa importante en esta batalla cultural que estamos librando, no es como consecuencia de que se ha recaudado poco que Argentina vive con déficit fiscal. De hecho, los que estamos en blanco somos verdaderos esclavos impositivos en Argentina, que trabajamos más de la mitad del año solo para pagar impuestos. Si uno toma la presión impositiva sobre el que está en blanco, está cerca de 55 puntos del producto. Para el que está en blanco en Argentina, la presión impositiva es noruega, sueca. No hablemos del gasto público, ¿no? Pero bueno, ya la presión impositiva para un país de ingresos medios abajo como el nuestro, que sea parecida de un país que tiene 6 veces el ingreso per cápita nuestro, ya indica lo ridículo que es el sistema impositivo argentino. Yo diría, para ir cerrando la parte conceptual y darles alguna idea de corto plazo que probablemente a alguno le interese, quiero volver a los triangulitos anteriores, no sé dónde los dejé. ¿Dónde quedaron? El resino, los perdí, por ahí andan, acá están. Vuelvo a este gráfico, lo que les estoy diciendo es que ¿cómo le diría? Esta moneda que es el populismo industrial, que tiene estas dos caras, la cara del proteccionismo basado en el cierre de la economía de la competencia importada, y castigar a los sectores exportables todo lo que se pueda, porque los sectores exportables para el populismo industrial tienen que proveer de alimento barato, energía barata al sector que sustituye importaciones, no está para otra cosa. Para el populista industrial, el agro está para proveer alimento barato, para que los salarios reales sean altos y no le pidan al industrial cada 2 por 3 suba de salarios. Lo mismo que con la energía, ¿me entiende? O sea, el productor de exportables en Argentina, para el que defiende la sustitución de importaciones o el populista industrial, es un apéndice del mismo. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la cuestión fiscal. La cuestión fiscal. Déficit para obtener la demanda permanentemente caliente. El problema es que esa cara con esas dos monedas nos vive produciendo crisis, este triángulo vicioso, crisis, recuperación del rebote del gato muerto, perdón, deterioro y crisis. Otra manera de ver lo mismo, o mejor dicho, no otra manera de ver lo mismo, otra consecuencia de lo que es el populismo industrial, que recuerden, tiene dos caras, que produce este triángulo, es que esa moneda de dos caras, que es el populismo industrial, además de provocar este triángulo vicioso, provoca otro triángulo vicioso, que es este. Que es el triángulo de cambio de monedas, empieza a subir la inflación, se emite billete de mayor denominación y hoy un día hay que cambiar la moneda. Yo la verdad que ahora no lo tengo presente, debería haberlo traído, pero probablemente para no aburrir no se los traje, pero Argentina desde el 69 para acá, que comenzó con los cambios de moneda, hizo cerca de 5 o 6 cambios de moneda, ha vivido permanentemente con cambio de moneda, inflación alta, llega un momento que se emiten billetes de mayor denominación y un día hay que cambiar la moneda. Miren, en el año 92 o en el 91 arrancó, cambiamos del austral al peso convertible. Como consecuencia de la inflación, ya ahora el gobierno de Macri está emitiendo billetes de mayor denominación. Bueno, algún día, si eso sigue así, vamos a tener que cambiar la moneda de nuevo. O sea, el modelo de populismo industrial con las dos caras y el primer triángulo también provoca este triángulo. Yo lo que digo es, Argentina necesita, luego de estos 80 años de decadencia, que se dividen en dos, le diría. Desde el 30 para acá, yo diría que hay dos periodos marcados. Uno del 30 al 75, donde Argentina la pasó mal, ha crecido poco,
pero no ha tenido las crisis que ha tenido Argentina del 75 para acá. Del 75 para acá Argentina ha tenido Rodrigazo, Martínez de Oz, una hiperinflación, un fenómeno extraordinario en el mundo que muy pocos países han tenido en el mundo. Han tenido países que han salido de la guerra, por ejemplo, una hiper. Y la peor crisis de toda la historia, memorable, es caso de estudio en universidades del mundo, todavía que es la del 2002. O sea, este modelo decadente de 80 años, en los últimos 40 ha entrado en crisis. Cuidado con eso. Ha entrado en crisis. No en vano la pobreza del año 88 para acá ya se estacionó en niveles de 30%, que a valores de hoy son 12 millones de, mejor dicho, 14 millones de compatriotas nuestros pobres. O sea, pobres que tienen dificultades para vivir con alguna dignidad, o sea, tienen una vida indigna. Por eso digo, hay que tener poca vergüenza para defender el populismo industrial, con estos datos. Por eso creo que lo que Argentina debería hacer para romper con este triángulo vicioso, ir a un triángulo virtuoso. Esto es un giro de 180 grados de lo que ha venido ocurriendo en Argentina en los últimos 80 años. Es cambiar por completo la matriz, ir a un modelo de libre comercio absoluto. Les cuento una anécdota. El año pasado, en una mega conferencia donde estaba la crema de la crema reunida, empresaria argentina, en el... ¿Dónde fue? En el Plaza o en el Alvear. Bueno, no me acuerdo, una de las dos hoteleras. No, en el Plaza, no, en el Alvear. Estaba de Mendiguren ahí. Yo estaba en la mesa de Mendiguren y tuve que entrar a exponer y le dije, mirándolo, yo quisiera poner en la Constitución de la Nación 0% de arancel a la importación, 0. Y yo pondría 0 arancel para importar y que la protección se haga con el dólar. Esa es la manera genuina de proteger sin distorsiones, con el dólar. Pregúntele a un sustituidor de importaciones con qué dólar se sentiría contento para competir con el exterior, pero con 0% de arancel. No se animan a decirlo, porque saben que pedir un dólar caro es pedir salarios reales bajos. Y eso no se animan. La otra punta, o el otro vértice del triángulo virtuoso, yo diría, es tener un Estado pagable, no este Estado que a los que estamos en blanco nos transforma en esclavos, impuestos pagables, un gasto público que no sea la contrapartida de la corrupción y el robo que soy. Y después me quedaba un vértice, elegí educación. Otro podrá decir, no, poné ahí justicia independiente. Otro me podrá decir, poné instituciones. Bueno, pongan el que quieran ahí. Yo elegí educación, porque me pareció que todo lo que quedaba fuera de esto, de los otros dos vértices, era educación. Me parece que el futuro para Argentina está por ahí. Yo no veo, esta no es una charla de coyuntura, es una charla más filosófica y conceptual. O sea, yo no le voy a hacer pronóstico de coyuntura acá, de qué va a pasar a fin de año, el dólar, no. Si alguien me lo pregunta, le digo, pero yo no creo que el modelo que hasta ahora ha planteado Mauricio Macri, que es un modelo donde se mantiene el déficit fiscal en 7 puntos del producto, pero se cambia el financiamiento de inflación a deuda externa, no creo que pueda generar muchos años de crecimiento. Podremos tener alguna recuperación de 1, 2, 3 años, un mandato entero a lo mejor. Sí, pero Argentina a la larga, con este esquema de ser una economía todavía muy cerrada al comercio, ir muy de a poquito, a lo mejor conversando, acuerdo de libre comercio, pero con semejante déficit fiscal, yo diría tiene pastas cortas, aunque no descarto que pueda durar un año. Yo dejaría la presentación mía acá, gracias por la atención y todas las preguntas que ustedes quieran. Hola. Pues es que ese no sé si hay manera de hacerlo andar a ese. El otro andaba, el otro. ¿Y pero cable para allá cómo pasa? Hola. Bueno, ¿alguna pregunta? Digamos, menos técnica y más cultural por ahí. De hablar a lo largo de estos años con gente que no piensa como yo, está a la vereda del frente, me encontré con que la mayoría de la gente que lo apoya no son personas que entiendan mucho de datos o de técnica, ¿sí? Ahora, las ideas que defendemos nosotros, sí, las defendemos más allá de que hay millones de ejemplos que las defienden, para la redundancia, son consistentes entre la técnica. Ahora, ¿cómo se convence a una sociedad que no usa datos de un modelo que, digamos, está validado por los datos? Digo, ¿cómo se hace?
Pero eso es una pregunta para un sociólogo. ¿Cómo se convence a la gente? No sé, abrirle la cabeza. No sé. porque vos planteás un cambio cultural. Te lo contesto con simpatía, con onda, pero no tengo la menor idea cómo se hace. Porque lo encuentro poco realizable, por eso digo. Yo creo que, ¿sabes qué? Es una pregunta interesante, por cierto. El tema que la verdad, yo soy economista profesional, no tengo la menor idea cómo se hace para convencer a la gente. Porque hay que convencer a, no sé, el padrón electoral son 30 millones aproximadamente, ¿sí, no? Sí, 30 millones. Hay que convencer, digamos, piso 15. Piensen que hoy, entre empleados públicos, jubilados y planeros, 15 millones de personas son los que viven de la plata pública, ¿no? Ojo, el Estado somos impuestos, somos nosotros, ¿no? Somos nosotros los estúpidos que no nos sabemos hacer valer, porque no hay político dando plata sin que haya uno de nosotros pagando, ¿no? Entonces, cuanto uno más defienda el ingreso de uno, o sea, los no impuestos, más agresivo tiene que ser contra el gasto público. Yo creo que la gente... creo que las falencias culturales de Argentina son tan grandes que la gente no entiende en promedio que el gasto público son impuestos, cree que es el Ave María. Por ejemplo, hay gente que dice recital gratis. ¿Qué recital gratis? ¿Qué te cree que no cobra el que canta? Esta charla no es gratis. Le sale muy caro a la juventud liberal. No, la verdad... ¿Cómo se hace? Yo tengo una explicación o una hipótesis un poco cruel de eso, que es que si yo miro la historia, tengo dos casos polares donde ha habido cambios en el buen sentido. Por más que Brasil está pasando mal, ahora acá hay un gran cambio que comienza con Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Y es un cambio que se hizo en democracia. No le diría que Brasil es una pinturita de ninguna manera, pero es algo más razonable que nosotros. Y ahí se hizo desde arriba, desde la élite. Hubo una élite, después del impresentable Fernando Collor de Mello, vino una élite comandada por Fernando Henrique, que es otra cosa. Tuvieron la suerte los brasileños de tener un Fernando Henrique. En Chile, la cosa ya lo sabemos, todo comienza con el terror. Y ahí le pusieron, acá vamos para ahí, y el que no... ahora, la virtud que tuvo Chile, y que ahora Bachelet lo ha vituperado, ya lo ha prostituido todo, es que aún en democracia, a partir del 90, Chile fue por el carril que le había fijado primero Pinochet a través de la fuerza, ¿no? Así que yo creo que no hay experiencias contundentes en ese sentido en países cercanos, ¿no? Ir al primer mundo ya me parece no tiene sentido, pues es otro partido el que se juega en el primer mundo. Pero ahí tenemos un caso donde un cambio se hizo desde arriba, Brasil y Chile también desde arriba con violencia versus democracia, ¿no? Brasil, democracia, Chile, violencia. Ahora, Bolivia, Ecuador, países que yo he visitado varias veces, Paraguay, ya están haciendo cosas menos impresentables que nosotros, ¿eh? Y los cambios han venido de arriba, y esos cambios que han venido de arriba han contagiado a la gente que sigue votando esas cosas por las cuales... Miren, a ver, no nos engañemos. Menem ganó una elección en el año 95, así que si la cosa anda bien te la van a votar. O sea, hay que dar la batalla cultural, pero lo que hay que rogar es que cuando se hace algo que tiene olor a liberal funcione bien y no termine mal. En Argentina, por cómo está planteada hoy la cosa, yo ruego que Macri no tenga una crisis. ¿Por qué? Porque en el imaginario popular Macri es el liberal ajustador. Así que si Macri termina una crisis, tenemos peronismo otra vez por... ¿no? Es como ya aburrido esto, ¿no? Ojalá que Macri no tenga una crisis, pero por eso hay que ser crítico con Macri, hoy que todavía no estamos en crisis, contra algunas políticas equivocadas que lleva, particularmente de la mano de Prat Gay, ¿no? Así que respecto a tu pregunta, a ver, yo soy a lo mejor un soñador, yo sé que hay pocas chances de cambiar la cabeza de este país, pero sin embargo todos los días, cada vez que puedo, lo hago. Y creo que todos deberíamos hacerlo, sabiendo que es difícil,
pero creo que uno debería desconectarse un poco en algún lugar de la Argentina, desconectarse de la realidad argentina, porque si yo me desconectara de la realidad argentina, si no me desconectara, la verdad, sería un apéndice más del sistema. O sea, que te dice cuando anda bien el kirchnerismo, qué bueno lo que están haciendo. Anda bien lo que hace Pratgay, qué bien lo que hace Pratgay. Anda bien lo que hace Cavallo, qué bien lo... O sea, me parece que hay que desconectarse y plantear las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Porque a la larga no hay cómo hacer bien las cosas, a la larga. Otra pregunta. Hola, José Luis, acá. ¿Dónde? Acá. Primero, un comentario sobre justo la pregunta anterior. Soy estudiante de comunicación, yo lo que diría que lean si les interesa sobre cómo se puede justamente cambiar... Perdón, que lea yo. No, que lean los chicos de acá. Ah. No te voy a mandar a leer a vos, José Luis. No, pero te lo preguntaba en serio, no con mala onda. No tengo problema, a mí me encanta leer. La influencia personal de Lasserfeld habla justamente sobre cómo se utilizan influencias personales para analizar cambios verdaderos en el electorado en vez de la mass media como se proponía tradicionalmente, que justamente es la estrategia que usó Mauricio para ganar a pesar de mostrarse siendo neoliberal. Y bueno, ahora pasando a mi pregunta, ¿es económicamente viable mantener subsidiadas algunas áreas del consumo vital, pongamos como el transporte para el trabajo y el gas, si hacemos un ajuste muy fuerte en otras áreas como lo que es el trabajo dado por el Estado, como para proponer una compensación por todos los años de abuso del Estado al trabajador, que es el más dañado justamente por un ajuste o un pase al liberalismo? A ver, el liberalismo no es ajuste, ¿no? El liberalismo es justamente algo elemental, vivir en libertad. Donde acá hay una cosa importante, chicos, que está fuera de los números, pero es un tema filosófico, conceptual, que probablemente sea tan, no sé, para mí es tan importante como lo anterior. Argentina en el espíritu es un país comunista. Y no lo digo en broma, lo digo en serio, en el espíritu, razona como un país comunista, donde el individuo no existe, lo que existe es la corporación, la pertenencia a un todo, la pertenencia a un grupo. Ustedes recuerdan que el eslogan de Perón es primero la patria, después el movimiento, o sea, el hombre queda al final. Eso, cuidado, es toda una definición claramente antiliberal, donde el individuo es el último orejón del tarro. Todo lo contrario, los países prósperos es donde el centro es el individuo. Acá, en este espíritu comunista, donde lo último es el hombre y termina siendo un apéndice de todo un sistema, a nosotros hay 3 corporaciones como nos fuman en pipa acá. Una corporación es la de los empresarios sustitutivos de importaciones, el paradigmático es de Mendiguren, ¿no? Pero también están ahí metidos una parte, no todos los empresarios que están metidos en la obra pública, que piden permanentemente, son divinos, ellos quieren que el Estado gaste, que haga obra pública. Yo le pido, mira, dame tus acciones, dame un porcentaje, porque yo estoy pagando impuestos para que vos hagas millones haciendo obra pública, dame un cachito de tus acciones, porque yo pagando impuestos soy socio tuyo. Es como si yo pidiera, en lugar del salario mínimo vital y móvil, el cliente mínimo vital y móvil, porque yo doy charla a empresa, entonces quiero un cliente mínimo vital y móvil. Entonces, una corporación que nos fuma en pipa es la de los empresarios que sustituyen importaciones y algunos vinculados con el gasto público, los proveedores de bienes públicos y obra pública, ¿no? El sustituidor de importaciones ya sabemos, no, la defensa del trabajo nacional, cerrame la economía, mirá, me fundí, bla, bla. La otra corporación que nos fuma en pipa es la de los sindicatos. No sé si ustedes saben, el factor trabajo en Argentina, entre el aporte personal y la contribución patronal para jubilación, para el PAMI, para la RT, para la obra social, para asignaciones familiares, suman 45%. El factor trabajo en Argentina tiene un impuesto, encabeza el factor trabajo del 45%, que es la diferencia que hay entre lo que paga el empleador por un trabajador y lo que cobra en el bolsillo el trabajador. Esa diferencia de 45%, una parte de esa va al sindicato.
manejan las obras sociales, algunos tienen la RT, y hay una parte que va directamente a la cuota sindical. O sea, los sindicatos se nutren de los impuestos. Por eso ustedes lo van a ver a Moyano pidiendo siempre mejora de salarios, pero nunca baja de impuestos al trabajo. Porque es un negocio. Si comen de ahí, obras sociales, anda a tocarle la obra social a un sindicato. Yo preferiría que la gente, ese 45% lo tuviera en el bolsillo, que el Estado brinde la salud pública como corresponde a través de una red de hospitales públicos nacionales, y Moyano estaría hombreando bolsa en el campo de cualquiera de ustedes o echando árboles allá en el Chaco como simio, allá. Yo he ido a trabajar al Chaco y he echado árboles, claro. Por eso se lo cuento, es algo jodido en serio. En mis años mozos, por cierto, ahora ya no, estoy para las bolitas nomás. La tercera corporación que nos fuma en pipa es la de los políticos, a los cuales le entregamos más de la mitad del año a través de impuestos. ¿Qué político pobre conocen ustedes? Ya desaparecieron los políticos pobres. Se la roban. Entonces, cuidado, volviendo a la pregunta tuya, esto de dejar de lado al individuo para que pertenezca a primero la patria, después el movimiento, después el partido y no sé cuánta cosa más al último. Cuidado, que es toda una estrategia fascista para hacernos parte de la máquina trituradora de nuestra identidad, de nuestra autoestima, y de nuestra vida también. Tenía otra cosa más para decirle, pero se me fue respecto a tu pregunta. Pero cuidado, que el fascismo es eso, El fascismo es, ahí está. Yo paralelo que hago muchas veces con esto, con lo que pasa en Argentina, es como la Matrix. No nos damos cuenta de lo que estamos acá, pero somos como los humanos de la Matrix. Los humanos en la Matrix, los que han visto la película, la única función que tienen es proveer de energía, tipo pila, a las máquinas. Y le pasan una vida virtual. Pero en realidad lo único que están haciendo es ser proveedores de energía para las máquinas. Eso nos pasa a nosotros con Argentina. Nosotros por el sistema que vive de los impuestos, sindicatos y políticos, y también parte de la élite empresaria que vive de nuestros impuestos vía la obra pública, por ejemplo, ellos nos necesitan como agua. Por eso nunca se quieren bajar impuestos, sino que siempre se suben. ¿Por qué creen que acá nunca se discuten bajas en serio de impuestos? Porque es un sistema que vive, la Matrix vive de los impuestos. La Matrix vive de los impuestos en serio. Nosotros somos los humanos de esa Matrix. Así que guarda con esta historia de no defender al individuo. Acá hay una falsa definición del egoísmo. Acá más que egoístas somos cavernícolas, lo pisamos al que va caminando por la calle si venimos en el auto. El camión nos pisa al que viene en auto. Eso no es individualismo, eso es salvaje directamente. Pero el individualismo bien entendido es el que ha generado prosperidad en el mundo y la libertad. Otra pregunta. José Luis, ¿qué opinás vos de la llegada de Uber y de la situación que tienen los taxistas ante esta llegada? Y otra muy cortita es el superávit que hubo en los 4 años de Néstor, si no fue como una consecuencia de una especificación y devaluación de los ahorros en el corralón de Eduardo Duhalde. Es decir, un superávit. Bueno, Uber, vamos de poco porque después me olvido, si no. En todo caso, si me olvido, preguntámoslo de nuevo. Uber, a mí me encanta Uber porque lo veo a Viviani, el mafioso ese, sufriendo, me encanta verlo sudar la gota gorda. Fuma, no para, parece Menotti fumando, está nerviudo el loco. Así que por un lado me encanta Uber por ver sufrir a estos fascinerosos de los sindicalistas argentinos. Y está... Ya, oponerse a Uber es oponerse a la electricidad cuando había velas, qué sé yo, no. Uber, no estudié mucho el tema, pero sí, por lo que conozco del mundo, Uber funciona en el mundo, Uber anda en el mundo. Yo he andado en muchos países con Uber y no veo que tenga los problemas que tiene para funcionar acá. Muchas de las cosas que se dicen sobre Uber son falaces, ¿no? No sé si se va a imponer, porque acá cuidado, insisto, hay 3 corporaciones, sindicatos, políticos y empresarios que están los 3 unidos por los mismos intereses, así que Uber la tiene complicada acá, porque el poder dominante en Argentina, que son nuestras 3 corporaciones, se la van a jurar. Mucho más no te puedo decir.
en el sentido que no conozco más para decirte, porque lo que he hecho en el mundo es viajar en Uber, no es que conozco mucho de cómo funciona el sistema. Sobre por qué Néstor tuvo superávit, bueno, primero yo creo que, quitarle mérito a que hubo superávit me parece que no tiene sentido, él tuvo superávit, punto. ¿Por qué lo tuvo? Y técnicamente yo diría hay retenciones, el impuesto al cheque, 3 razones te diría. Una, el impuesto al cheque, que si bien lo creó Cavallo en el año 2001, recién se empezó a recaudar en el 2003 cuando la economía arrancó. Y el mérito de Kirchner fue haber ahorrado parte de eso. Lo mismo que con las retenciones, que si bien se crearon en el 2002, se empezaron a recaudar en serio a partir de 2003. Y mérito de Kirchner haber ahorrado parte de las subretenciones. Y también el tercer factor por el cual, bueno, son 4. El tercero, vinculado con la recaudación, es que previo a la crisis 2002, el sector privado se financió mucho con el no pago de impuestos. Cuando la economía se normalizó, algo la recaudación en términos del producto creció, porque la gente que se había financiado no pagando impuestos antes de la crisis empezó a ponerse al día. La cuarta razón es que ese gasto, como incluye los intereses de la deuda pública, y Argentina entró en default en el 2001 y recién salió con el primer canje de deuda, salvo los holdouts, ahí también está la mejora fiscal por la caída de gasto por el no pago de la deuda pública. Así que son las 4 razones por las cuales Néstor tuvo el superávit. No es la especificación asimétrica que eso ocurrió en 2002. No es eso, te diría. ¿Hay una pregunta? Acá, José Luis. Buenas tardes. Viendo tu famosa frase de la evasión fiscal debería ser un derecho humano. Un derecho humano en la Argentina. Claramente. Mi pregunta es si vos crees que es posible realizar una reforma impositiva completa, grande, tanto para el individuo como para el empresario, a la vez bajar el déficit fiscal de gobierno. No, mira, en Argentina yo te diría, estamos con 7 puntos de déficit fiscal, habría que bajar el gasto público 14 puntos del producto, o eliminar el déficit y bajar impuestos. Ahora, bajar 14 puntos del producto implica tener un programa de racionalización en el empleo público de por lo menos un periodo de gobierno, y un plan de fuerte combate a la corrupción que hay adentro de la prestación de bienes y servicios públicos y la obra pública, más allá del caso Báez. Y también creo que como reforma hay que eliminar la coparticipación federal de impuestos, porque es una máquina permanente de las provincias de gastar de manera irresponsable. Mire, de manera muy subterfugia, pero Macri no está parando de subir impuestos o naftazos para transferirle plata a las provincias. Macri cedió muy fuertemente contra las provincias. Esta suba de cigarrillos es para transferirle plata a las provincias y parte del naftazo está yendo a las provincias de manera directa, además de que parte es para evitar los despidos que ocurrirían por la crisis que se podría generar en la industria de hidrocarburos, ¿no? Y las refinadoras también. Así que te diría, respecto a tu pregunta, creo que para bajar impuestos hay que hacerlo sin duda, porque los que estamos en blanco somos esclavos impositivos, pero antes hay que pensar en la situación fiscal. Pero yo te diría, a mí me cuesta pensar en la Argentina que prospere en serio sin este cambio de 180 grados, y hay 3 vértices, educación, y los 2 issues típicamente económicos, son un tamaño del Estado pagable y sin déficit y la apertura. Y el Estado pagable para Argentina, hoy el gasto público después de la devaluación ha quedado en 40 puntos del producto, ese gasto público tiene que ser de 25, no más. Tiene que bajar 15 puntos del producto del gasto. Para lo cual hay que racionalizar y mucho más, o sea, echar gente, sin duda. Acá hay una cosa también, que creo que se nos pasa de lado por nuestras falencias culturales y por cómo nos tienen anestesiado con el discurso. Miren, Macri, desde el 1 de marzo que habló frente a la Asamblea Legislativa, dijo que el kirchnerismo le dejó 1,5 millones de empleados públicos para disimular el desempleo.
Y Macri, la frase la termina ahí. Sí. Y a nadie se le mueve un pelo que diga semejante barbaridad. Porque es una barbaridad que el presidente diga que heredó 1 millón de empleados, 1,5 millones de empleados públicos para disimular el desempleo y no haga nada con eso. Macri, aunque no se dé cuenta, está teniendo una actitud agresiva e inescrupulosa para con los que pagamos impuestos. Porque Macri nos dice que él prefiere seguir reventándonos impuestos a los que estamos en blanco para financiar 1,5 millones de personas que él dice que no tiene nada que hacer. ¿Usted han escuchado a alguien, más allá de, yo sí lo he dicho, pero más allá de mí, que creo que a lo mejor no me escucharon porque he tenido poca oportunidad de decirlo, que haya dicho esto? Macri, escúchame una cosa. Esto es como el dólar. En Argentina hace 80 años que nos metieron en la cabeza que un dólar conseguido de sustituir importaciones es mejor que un dólar conseguido por ganar un mercado más de exportación. Acá es igual. El peso que le sacan ustedes para financiar a un tipo que no tiene nada que hacer en el Estado vale menos que el peso que se está tirando en el Estado por pagarle a un tipo que no tiene nada que hacer. Estamos todos locos acá. Estamos locos en serio, no nos damos cuenta. Un presidente tiene el tupé, en el peor de los casos, en el mejor la inocencia de decir que sobran 1,5 millones de personas en el sector público que pagamos nosotros con impuestos y a nadie se le mueve un pelo. Claro, porque políticamente y socialmente está bien que nos revientan impuestos para pagar a un tipo para que no tenga desempleo. Estamos locos. Estamos locos. Estamos locos el sistema, digo. No ha habido un político, un empresario, un sindicalista. Fíjense, ninguna de las 3 corporaciones ha saltado. ¿Por qué? Porque están todos metidos adentro. ¿Por qué? Porque al empresario que sustituye importaciones, contarle que vos le dejes cazar en el zoológico, no le importa los salarios que tiene que pagar y no le importa la presión impositiva que tiene que pagar. Si él caza en el zoológico, nos cobra una prendita de merda de algodón, 800 mangos, cuando fuera vale 200. Calzones, bombachita, corpiño. Y de vuelta, $1 de importación conseguido vale más que $1 de exportación. ¿No es que estamos locos? Bueno, ¿qué más? Buenas noches. Mira, yo te quiero hacer una consulta por acá. Acá hay gente que filma, así que tengan cuidado. Sí, es peligroso. Yo me mantengo, ustedes vieron, muy acartonado justamente por... Mira, la realidad es que te quiero hacer una pregunta porque vos sos un referente para lo que es el liberalismo en Argentina y hace 6 meses que vengo escuchando la palabra liberalismo y Macri juntas. Y realmente me dio al principio acidez, últimamente ya me está dando náuseas. Te hago la consulta por una cuestión de que lo veo en la gente misma que está por aquí que muchas veces lo repite. Y quería saber si vos me podías dar por lo menos 1 o 2 ocasiones en las que Macri se haya mostrado como liberal, porque por lo menos a mi punto de vista es como mucho un populista en el closet. ¿Un populista? En el closet. Ay, qué linda frase, se lo voy a usar. Es interesante. Te la presto. Me gustó esa, No, yo creo que claramente hay que decir, yo lo he dicho en televisión, incluso he aclarado, Macri no tiene nada que ver con liberalismo, absolutamente nada que ver. Yo más que populista en el closet, tal vez diría es un populista de derecha como un Menem en algún sentido, ¿no? A ver, un liberal auténticamente no va a tener precios cuidados. Mi querido, el que te dice eso, decime, ¿a vos te parece que tener precio cuidado es liberal? ¿A vos te parece que subir la nafta para recaudar más y mandarle a los inútiles, los políticos de la provincia, es liberal? Un liberal cobraría nada de impuestos, le dejaría a la gente que el fruto de su trabajo lo disfrute ella, no que otro decida a través de los impuestos lo que tiene que hacer ella con su plata. Un liberal hubiera ido a hacer un acuerdo de libre comercio mañana con Estados Unidos, como hizo Canadá y México. Sin embargo, recordarle a los que te dicen que Macri es liberal, que cuando vino Obama y a Macri le preguntaron, Macri,
¿Te piensa hacer un acuerdo libre de comercio? Perdón, a Obama le preguntaron. A Obama le preguntaron en conferencia de prensa con Macri. Obama, ¿a usted le gustaría tener un acuerdo de libre comercio con Argentina? Macri agarró el micrófono, contestó él, no lo dejó contestar Obama y dijo: nosotros estamos en una etapa de fortificar el Mercosur, todavía no hay chance de libre comercio. Un liberal libre comercio, si no te va a defender esta pedorrada del Mercosur. Probablemente no sea el mejor liberal que ustedes puedan fijarse en mí, ¿no? Mi léxico a veces no es el más pulcro. No, pero claramente Macri no es liberal y hay que luchar para decir eso, porque si esto termina mal, otra vez nos vamos a tener que fumar que el peronismo nos diga que el liberalismo nos lleva a una crisis. Y sin duda están haciendo todo lo posible para que sí sea, ¿no? La están armando. Ojalá que no ocurra, ¿no? Pero sin duda están armando no la crisis, quiero ser claro, no digo que el peronismo está armando la crisis, está armando el discurso ya para que si hay problemas sea culpa del liberalismo. Porque claramente, se lo digo muy en serio, este sistema en algún lugar es darwiniano. Darwiniano tiene que ver con el origen de las especies, o sea, a ver quién se adapta mejor al sistema. Los creadores del sistema corporativo y populista y fascista argentino, las tres corporaciones que yo le hablé, que son las tres cabezas de lanza o puntas de lanza, sindicalismo, políticos y una parte de la clase empresaria, es la mejor manera que han encontrado para sobrevivir y enriquecerse acá. O sea, esto es darwiniano, ellos no van a salirse de esa, le van a encontrar todas las vueltas habidas y por haber para no salirse. ¿Cuáles son las vueltas que le van a encontrar para no salirse? Siempre van a encontrar una excusa para no abrirse al comercio, siempre van a encontrar una excusa para no bajar el gasto y siempre van a encontrar una excusa para subir impuestos. Las tres Marías. Otra pregunta. Hola José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, ¿sabés lo que son los bitcoins? Sí, pero por ahí, No, si me preguntás algo no te voy a contestar porque no sé. Okay. Lo conozco por arriba. Bueno. Yo de lo que no sé no hablo, la verdad te digo. Bueno, gracias. No, perdón. Te lo digo con el mayor de los respeto, en serio, no sé, no conozco. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿De qué te lo he dicho? Mira, me voy. Mi pregunta es acerca de moneda. ¿De moneda? Claro, el peso es como una moneda, pero más divertida, digamos. Entonces, ¿Cómo es eso? ¿El peso es divertido? Que hace cosas divertidas, digamos. Es muy buena esa. Che, tienen un cómico acá en el grupo. Bueno, mi pregunta es acerca de, precisamente, si... Sos extranjero además, ¿no? No. Creo que no, porque la manera que habla parece extranjero. ¿Querés que pasemos la pregunta a otro? No. Después volvemos, No. Sin contestar no te voy a dejar, pero... El tema es acerca de digamos, desde hace un tiempo la moneda, tanto la Argentina como el resto del mundo, se viene manejando por un monopolio estatal, digamos. Siempre es el Banco Central que regula la cantidad de moneda para aplicar política monetaria, políticas públicas, etcétera. La pregunta es acerca de ¿qué pensás vos acerca de una hipotética moneda privada? Es decir, o algún conjunto de monedas privadas que compitan entre sí, y si pensás que eso sería viable actualmente o cómo pensás que eso podría llegar a ser implementado. ¿Me explico? Mira, yo ahí sería práctico. No conozco países en el mundo en el cual haya competencia en moneda. Es muy lindo, pero no veo que ocurra. Yo sepan que soy un liberal austríaco, pero formado en la escuela de Chicago. Es como que es otra historia esa, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucho arraigo con la matemática, con la realidad, con lo que pasa. En la escuela austríaca está un poquito fuera de esas cosas. Y como no lo veo en la realidad, nunca me preocupé por pensarlo mucho ese tema, la verdad. Otra pregunta. Sí, hola.
¿Dónde estás? Acá. La pregunta es, ¿cómo se debería implementar la transición de un modelo en el cual hay más de la mitad de la población adicto a ese sistema para pasar a un modelo donde no se sustituyan más las importaciones, donde haya un valor de una moneda razonable para intercambio y se puede exportar y achicar... ¿Vos estabas en la marcha? Sí, vos eras, ¿no? No me equivoqué entonces, no, perdón. No, y achicar 1 millón de empleados, como planteabas. Mira, yo creo que sí, yo creo que el cómo hacerlo, yo creo que, a ver, las tres corporaciones, no, porque te veo cara conocida, yo me acuerdo cuando marché cuando lo mataron a Nisman, y después cuando se unió Macri yo fui a la plaza, me pareció que vos estabas en un grupo ahí, no, perdón. La pregunta tuya. Yo creo que como es una reforma de 180 grados, esto hay que hacerlo presentándolo en cadena nacional, es un proyecto a 4 años, o sea, 1 periodo de gobierno, 2 periodos de gobierno, pero claro, debo ser práctico. Yo creo que las corporaciones estas de las cuales te hablo van a estar totalmente en contra. Lo que hay que hacer es encerrarlas a las 3 en el Luna Park. No, espere, no es una cámara de gas, no. Llevar en 2 containers toda la carpeta de todo lo que han choreado en 50 años y decirle, muchachos, o aceptan o lo van todos en cana. Tengo que tener previamente a toda la justicia a mi favor, habiendo hablado con los jueces federales, con la Corte Suprema, si no, no se puede hacer. No, bueno, tenemos las carpetas también. Yo voy a tener mi estiuso, digamos. Necesito mi estiuso para eso, si no, estoy frito. El SEMA no tiene nada que ver con lo que digo, ¿no? Porque no lo peguen al SEMA con mis cosas, pobre. ¿Macri puede estar implementando un sistema de convergencia? ¿Macri puede estar implementando un sistema de convergencia sin decirlo? No tengo la menor idea. No, en principio no, porque si hubiera pensado en convergencia hubiera dicho, vamos para allá. O sea, vamos a un acuerdo de libre comercio ya con Estados Unidos, vamos a arancel cero en 3 años, vamos a un Estado